Muy bien. Siendo las 9:14 del día 21 de septiembre del año 2021, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia del Distrito 1 para celebrar audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 2459/2021, que se instruye en contra de Néstor Cañedo Márquez para el delito de violencia familiar. Por último, pese a la presente audiencia, el ciudadano juez Julio Arnoldo Morales Vive. En el lugar de ello ahora señalado por el auxiliar de sala, declararse la presente audiencia, la cual es posible celebrar a través del sistema de videoconferencia, atentos a lo expuesto en el acuerdo general número 5/2020, emitido por el Pleno del H Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que por efecto de registro solicito a las partes intervinientes se identifiquen. De parte de la representación social nos acompaña. Buenos días, licenciada Xochitl Herrera López, agente del Ministerio Público. También nos acompaña la asesora jurídica pública. Buenos días a todos, licenciada María Jesús Armenta Ruelas, en mi carácter de asesora jurídica pública. Hago constar en comparecencia de la víctima, la señora Ana Laura Angulo Rivera. Por ello le pregunto, asesora jurídica, ¿ella la designación ministerial? Así es, señoría. ¿Ha tenido comunicación con la víctima? Así es, señoría. Está al exterior de nuestras oficinas. No es su deseo permanecer en la audiencia. Bueno, yo le solicito que una vez concluida esta audiencia se comunique con ella y le dé a conocer el resultado de esta audiencia. Asimismo nos acompaña el defensor particular. Licenciado Ricardo Castaño Dávalos, abogado defensor del señor Néstor Cañedo Márquez, con datos ya verificados ante este órgano jurisdiccional. Y me acompaña el imputado. ¿Su nombre completo, por favor, si es tan amable? Nombre completo. Néstor Cañedo Márquez. Señor Néstor Cañedo Márquez, usted comparece a esta audiencia a solicitud del agente del Ministerio Público. Esto para formular la imputación. Bajo dicha circunstancia, usted tiene el carácter de imputado y debe contar con una defensa técnica adecuada. Le hago saber que a su costado se encuentra presente el licenciado Ricardo Castaño Dávalos. Él es el licenciado en Derecho, cuenta con cédula profesional registrada ante la administración de este juzgado, por lo cual él se encuentra facultado por la ley para ejercer la abogacía. Por ello le pregunto, ¿autoriza para que él funja como su abogado? Sí. Defensor, ¿acepta y protesta el cargo conferido? Sí, protesto. Se te ha designado con la facultad y obligaciones que establece el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, le hago saber al señor Néstor Cañedo Márquez que usted cuenta con una gama de derechos establecidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en el apartado B, así como el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le hicieron saber sus derechos de parte de su defensor, señor Cañedo. Sí. Usted debe proporcionar una serie de datos personales, al menos los más generales, como nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, entre otros. Estos datos me los puede proporcionar de viva voz frente a los presentes, es decir, de forma pública o en privado. Una vez concluida esta audiencia, darlos a conocer a la administración de este juzgado. Si gusta consultar con su defensor y decirme cómo me va a proporcionar sus datos personales, públicos o privados. Privado. Entre estos, ¿me va a proporcionar algún número telefónico, sí o no? Sí. ¿Considera viable que a través de ese medio, a través de una llamada telefónica, se realicen futuras notificaciones, sí o no? Sí. Por lo tanto, instruyo a la administración de este juzgado a fin de que recabe los datos personales del imputado, los cuales deben permanecer bajo reserva y futuras notificaciones se realizarán vía telefónica. Defensor, se le impuso a la carpeta de investigación, ¿cuenta con los registros correspondientes? Sí, su señoría, sí cuento. Por ello le voy a citar al señor Néstor Cañedo que preste mucha atención toda vez que el agente del Ministerio Público le va a hacer una imputación, es decir, le va a dar a conocer un hecho señalado como delito, la clasificación jurídica de este hecho, su posible o probable participación en dicho hecho ilícito y quiénes son las personas que deponen en su contra. Fiscal, tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Con fundamento en los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos permitimos formular imputación en contra del señor Néstor Cañedo Márquez. Señor Néstor, esta fiscalía hace su conocimiento que estamos realizando una investigación en su contra, toda vez que usted, el día 22 de enero del año 2021, alrededor de las 8:30,
Realizó actos de poder dirigidos a someter, controlar y agredir verbal, físico y psicoemocionalmente a su cónyuge, Ana Laura Angulo Rivera, al encontrarse ambos en el domicilio ubicado en calle Ángel García Burto, número 369, entre Manuel y Loaiza y Simón Blay de la colonia Olivares de esta ciudad. Específicamente en la cocina estaban tomando café. La víctima les habló a sus hijos por teléfono, Laura Elena, Jesús Antonio y Guadalupe Gabriela, de apellidos Cañedo Angulo, porque estaba cocinando unos elotes. Después le comentó a usted: qué ganas de hablarle a mi hijo Néstor Francisco y decirle que venga a comer elotes cocidos, ya que su hijo vive en Oregón. Fue cuando usted le responde: ya vas a empezar a hablar de ese pendejo. Y al empezarle a salir las lágrimas a la hoy víctima por el solo hecho de estar llorando, usted se lanzó sobre la víctima, la agarró de los cabellos, la arrastró de los cabellos hasta la cochera y una vez estando en la cochera comenzó a golpearla contra el pilar de la cochera y contra una camioneta. Posteriormente la jaloneó hasta afuera, la sacudió fuertemente de los hombros y la aventó contra el cerco. Fue cuando una vecina de ustedes, de nombre María Luisa Montes Pesqueira, se percató de lo que estaba sucediendo y le llamó a la policía, quienes posteriormente llegan los agentes, al hablar con ustedes, después se retiraron, causando con ello un maltrato físico, verbal y psicológico en la víctima. De igual forma, señor Néstor, entre los meses de junio y julio del año 2020, por la media mañana, realizó actos de poder dirigidos a agredir verbal y psicoemocionalmente a su cónyuge, Ana Laura Angulo Rivera, al estar en el domicilio ubicado en calle Ángel García Burto, número 369, entre Manuel y Loaiza y Simón Blay de la colonia Olivares de esta ciudad. Y al traer puesto a la víctima un pantalón blanco, usted le gritó: métete, andas de prostituta con ese pantalón blanco. Y la metió a la casa jalándola de los cabellos. Al marcar la víctima el 911 su celular, que traía en sus manos, usted dejó de golpearla, causando con ello un maltrato verbal, físico y psicológico en la hoy víctima. Hechos que, a juicio de este órgano técnico, constituyen el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234A del Código Penal para el Estado de Sonora, en relación con el artículo 8, fracción primera de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Sonora. Su modo de su comisión, señor Néstor, se trata de un delito instantáneo de conformidad con el artículo 5, fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora. Su forma de intervención no fue de manera directa, de conformidad con el artículo 11, fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora. Se trata además de un delito a título doloso, de conformidad con el artículo 6, fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora. Señor Néstor, le hago de su conocimiento que las personas que lo acusan es Ana Laura Angulo Rivera, en calidad de denunciante, y los testigos María Luisa Montes Pesqueira y Alma Rosa Ramos Lucero. Es cuanto, señor. Sí, fiscal, únicamente con precisión. Alma Rosa. Alma Rosa Ramos Lucero. Lucero, gracias, muy amable. Asesora jurídica, ¿alguna manifestación o precisión respecto a la imputación? Ninguna precisión, señoría, gracias. Abogado Ricardo Castaño, ¿alguna precisión que requiera respecto a la imputación? Sí, su señoría. Sí. Tengo algunas precisiones en relación a la acusación que viene relatando la fiscal. Sí, la imputación, en este momento de imputación no estamos acusados todavía. Sí, nada más referirle, su señoría, que dentro de la carpeta de investigación, las pruebas que relata la fiscal pues son inconsistentes, toda vez que no hay bases para formular esta imputación. Adicionalmente a la comparecencia que fue presentada durante la carpeta, se ha hecho énfasis en llevar a cabo una mediación con la supuesta víctima. Tal es así que se presentaron testigos de mi intención, en donde los 3 hijos del matrimonio que conforman actualmente la víctima y el hoy imputado refieren de forma consistente la inexistencia de esos hechos, además de relatar también que a ellos les consta el consumo de medicaciones por parte de la víctima
que les provoca confusión, somnolencia, una depresión no tratada durante muchos años. Adicionalmente, se presentó como prueba documental un expediente administrativo radicado en la Procuraduría del Adulto Mayor del Estado, en donde la hoy supuesta víctima compareció y de igual forma el hoy imputado compareció y aclararon la inexistencia de estos hechos relatados. Durante la carpeta de investigación, su señoría, mi cliente, el señor Néstor, tuvo la necesidad de presentar el divorcio incausado, en donde le refiere al juez primero de lo familiar, dentro del expediente 178 del 2021, en donde le relata estas... Esos son los alegatos para más adelante, porque ahorita nomás es en cuanto a la precisión respecto a lo que la fiscal está formulando la imputación, no en cuanto a otros datos, debatir los datos que ella está, porque ni siquiera ha expuesto los datos ella, únicamente le está formulando la imputación. Muy bien. Ni siquiera llegamos a ese momento que ella ha dicho, ¿sabes qué? Deseo de que se le vincule a un proceso penal. Creo que son los alegatos más posteriores a otra, dentro de esa misma audiencia, pero más adelante. Muy bien, su señoría. Pues únicamente... A la que ella manifestó, o sea, esa precisión a la fecha, el lugar, el modo, el tiempo, quiénes son los testigos, es por eso la precisión respecto a esa imputación. Muy bien, su señoría. Por el momento, en esta etapa, no vamos a manifestar nada al respecto. Ajá, bien. Señor Néstor Cañedo Márquez, ¿comprendió usted el hecho que se le está imputando? ¿Sí o no? No, ¿No comprendió el hecho que se le está imputando? De lo que expuso la fiscal, ¿comprendió lo que ella expuso o no? sí, lo comprendí. Le hago saber, señor Néstor Cañedo, que en este momento usted tiene el derecho de declarar. Debo señalarle que si usted decide declarar, lo que usted diga en esta audiencia, si bien puede ser considerado en su beneficio, también puede llegar a perjudicarle. También tiene el derecho a reservarse a declarar y ese silencio no puede ser utilizado en su perjuicio o agravio. Consulte con su defensor y dígame si va a declarar o se va a reservar ese derecho. Voy a declarar. Primero consúltelo conmigo. Sí. Me da 30 segundos, por favor, su señoría. Decreto un receso. Decretamos un receso para que tenga una buena defensa técnica. Muchas gracias. Siendo las 9:27, se reanuda la audiencia. Me renueva la presente audiencia. Le pregunto al señor Néstor Cañedo Márquez. Ya una vez que le di el tiempo para que consultara a su defensor, le vuelvo a preguntar, ¿va a declarar o se va a reservar a ese derecho? Me voy a reservar ese derecho. Muy bien. Entonces, al señor Néstor Cañedo Márquez, al haberse reservado su derecho constitucional a declarar, le voy a solicitar que continúe muy atento al desarrollo de esta audiencia, toda vez que indica que la fiscal va a solicitar que usted se le vincule a un proceso penal, exponiendo los datos de prueba con los que cuenta en su carpeta de investigación. Es muy importante que los conozca. Fiscal, tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Con fundamento en los artículos 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en virtud de que a juicio de esta Fiscalía se encuentran reunidos los requisitos de dichos artículos, solicito que sea vinculado a proceso al hoy imputado Néstor Cañedo Márquez por los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234A del Código Penal para el Estado de Sonora, en relación con el artículo 8, fracción primera de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Ana Laura Angulo Rivera, fundando lo anterior, su señoría, en los siguientes datos de prueba. Contamos primeramente, su señoría, con la denuncia y o querella a cargo de la señora hoy víctima, Ana Laura Angulo Rivera, quien ante la agente del Ministerio Público Investigador, en fecha 25 de enero del año 2021, manifestara, entre otras cosas, que interpone denuncia por el delito de violencia familiar en contra de Néstor Cañedo Márquez, que el 26 de noviembre del año 1966 contrajo matrimonio con Néstor Cañedo Márquez y desde que se casaron comenzaron los actos de violencia por parte de Néstor, que cuando se casaron se fueron a vivir al domicilio ubicado en calle Ángel García Burto, 369, entre Manuel y Loaiza y Simón Blay de la Colonia Olivares en esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
que desde entonces y hasta la fecha ha sufrido violencia por parte de Néstor, que la agrede de manera física y psicológicamente, la golpea con sus manos, con sus puños, como si estuviera golpeando a un hombre, que la cachetea, que estando embarazada la golpeaba, que diariamente le grita y le insulta, eres una pinche loca, que la agarra a golpes cuando llegan del súper, porque dice que le da vergüenza cuando revisa las frutas o verduras y siempre toma cualquier pretexto para agredirla. Manifiesta que el día 22 de enero del año 2021, alrededor de las 8:30 horas, que cuando estaban los dos en la casa, en el domicilio anteriormente mencionado, estaban tomando café y que ella puso a cocer una olla de elotes. Y cuando empezaron a hervir los elotes, estuvieran listos, les llamó a sus hijos, Laurelena, Jesús Antonio, Guadalupe Gabriela, todos de apellido Cañedo Angulo, para que fueran a comer. Y le dijo a Néstor, qué ganas de hablarle a mi hijo Néstor Francisco y decirle que venga a comer elotes cocidos, porque su hijo vive en Oregón y tiene tiempo que no lo ve. Fue cuando Néstor le responde, ya vas a empezar a hablar de ese pendejo. A ella se le empezaron a rodar las lágrimas, manifiesta, que por el solo hecho de estar llorando, Néstor se lanzó sobre ella y la agarró de los cabellos, que la arrastró de los cabellos hasta la cochera, y que una vez estando en la cochera comenzó a golpearla contra el pilar de la cochera y contra la camioneta. Posteriormente la jaloneó hasta afuera, que la sacudió fuertemente de los hombros y que la aventó contra el cerco, que fue cuando la vecina María Luisa Montes Pesqueira, que vivía frente de su casa, por la misma calle Ángel García Burto, en la esquina sur con Simón Blake, fue quien se percató de lo que estaba sucediendo y llamó a la policía. Que después que Néstor le golpeara, llegó una patrulla de la policía municipal abordada por una mujer y un hombre, se entrevistaron con Néstor, ya que ella estaba toda golpeada, que fue cuando escuchó que el policía hombre le dijo a Néstor que le enviara con un psiquiatra o con una psicóloga, y la policía mujer se dirigió hacia ella y le dijo, la próxima vez que se ponga violento, use el criterio y póngase sumisa, escóndase para que no la vea y la golpee, que se fueron del lugar sin hacer nada, que aunque la vieron toda golpeada, que en ese momento su otra vecina, Blanca Julia Colorado, que vive a 2 casas de su domicilio, se dio cuenta de lo que había pasado y que la llevó en su carro al ISSSTE, ubicado en Boulevard José María Morelos, esquina con Jesús Siqueiros de la colonia Loma Linda, a recibir atención médica por sus lesiones, donde estuvo todo el día y la dieron de alta alrededor de las 18 horas aproximadamente, que ahí se presentaron unas personas que se entrevistaron con ella. Manifiesta también que los problemas de violencia con Néstor son de manera diaria y que hace aproximadamente 6 meses, más o menos, en junio o julio del año 2020, que estaban en su casa, que era media mañana, y que ella traía un pantalón blanco, y que Néstor cuando la vio le gritó, métete, andas de prostituta con ese pantalón blanco, y se metió a la casa, jalándola de los cabellos, pero que en esa ocasión ella traía su teléfono celular en la mano e inmediatamente llamó al 911 para reportar lo sucedido, y que en ese momento dejó de golpearla, que al paso de los minutos acudieron los policías municipales, quienes únicamente le aconsejaron que se calmara, que ya no la golpearan, pero no se lo llevaron detenido, porque es una persona mayor, que no querían meter a celdas con los maleantes y se retiraron del lugar, pero las cosas no mejoraron, que ni la edad ni los años han impedido que Néstor la agreda física y psicológicamente, ya que está cansada de tanta violencia, que ya no resiste más, ya que son 54 años que tiene casada con Néstor y que de esos 54 años ha sufrido violencia de la que han sido testigos sus vecinos, como anteriormente lo manifestó. De igual manera, su señoría obra en la carpeta de investigación un informe de alto riesgo emitido por el psicólogo Martín de Jesús Jiménez Flores, adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quien manifestó que hay indicadores potenciales de alto riesgo, como agresiones físicas, amenazas de daño por parte del demandado, que las agresiones se han realizado por sorpresa y el usuario considera que el demandado es capaz de golpearla nuevamente o matarla. Concluye que Ana Laura Angulo Rivera se encuentra en alto riesgo, tanto físico como emocional, sugiriendo tomar las medidas de protección necesarias. Este informe con fecha 25 de enero del 2021. De igual manera, su señoría obra dentro de la carpeta de investigación entrevista a cargo de Laura Cañedo Angulo en su carácter de testigo, manifestando en relación a los hechos denunciados por su señora madre, Ana Laura Angulo Rivera, manifestando, entre otras cosas, su señoría, en relación a los hechos, que ella trabaja
está desempleada, que es ama de casa, que conocen a Laura Angulo Rivera porque es su madre, que conocen a Néstor Cañedo Márquez porque es su padre, y que lo que le consta en los hechos de la denuncia, le consta que su padre, el señor Néstor Cañedo Márquez, es una persona muy tranquila, que desde hace muchos años ha sufrido violencia intrafamiliar por parte de su madre, ya que su madre, la señora Ana Laura Angulo Rivera, es una persona muy inestable y muy violenta. Desde siempre ha sido muy grosera con su padre y permanentemente lo amenaza falsamente con hechos imaginarios, ya que a ella le consta que siempre se ha causado lesiones. Falsamente ha acusado a su padre, que siempre ha sido así, que desde hace muchos años por motivo de los hechos violentos por parte de su madre, fue que sus padres decidieron dividir la casa en donde viven, que está dividiendo la casa con 2 accesos respectivamente, y viviendo en cuartos separados desde hace muchos años, situación que ha permitido su convivencia parcialmente en paz, ya que su madre, la señora Ana Laura Angulo Rivera, constantemente acude al hospital a medicarse por problemas psicológicos y psiquiátricos, situación que pide a esta autoridad investigar. Asimismo, manifiesta que le consta que su madre denunció a su padre, todo esto de manera falsa, que ella está declarando falsamente, situación que constituye un delito, pero pide a esa autoridad que se llevara a cabo una mediación, toda vez que no es la primera vez que le consta que su madre en una ocasión ya denunció a su padre por motivo de un robo de vehículo, situación que nunca fue así. Ellos están casados por sociedad legal, que simplemente tienen un matrimonio violento. Específicamente su madre es la violenta, manifestando que su madre constantemente amenaza a su padre, que ambos son personas mayores de 70 años y su salud está en riesgo por motivo de esta situación. Manifestando que no desea que su madre sea procesada por falsedad, pero que sí desea que la autoridad ponga un alto a las amenazas en contra de su padre y que todos los hijos están cansados de tanta violencia por parte de su madre. De igual manera, su señoría obra en la carpeta de investigación diversa acta de entrevista a cargo de Guadalupe Gabriela Cañedo Angulo en su carácter de testigo y manifiesta que su señora madre, respecto a los hechos denunciados por Ana Laura Angulo Rivera, manifiesta, entre otras cosas, su señoría ser empleada de Corporativo Mars, que conocen a Laura Angulo Rivera porque es su madre, que Néstor Cañedo Márquez es su padre, que le consta lo de la denuncia, que su padre, el señor Néstor Cañedo Márquez, es una persona tranquila, que hace 20 años ha sufrido violencia intrafamiliar por parte de su madre, Ana Laura Angulo Rivera, es una persona inestable y violenta, que siempre ha sido muy grosera con su padre, que lo amenaza falsamente, con hechos imaginarios, que inventa, que le consta a ella que manifiesta desear suicidarse, falsamente acusado a su padre, que siempre ha sido así, que desde muchos años, por motivo de los hechos violentos por parte de su madre, fue que sus padres decidieron dividir la casa habitación, en donde viven hace aproximadamente 10 años, dividiendo la casa con 2 accesos respectivamente, durmiendo en cuartos separados desde hace muchos años, lo cual ha permitido su convivencia parcialmente en paz, ya que su madre, la señora Ana Laura Angulo, acude al hospital a medicarse por problemas psicológicos y psiquiátricos, situación que pide a esta autoridad investigar y evaluar. Asimismo, le consta que su madre denunció a su padre de manera falsa, que fue notificado en su domicilio con una orden de restricción, que ella está declarando a su mamá falsamente, lo cual constituye un delito. Pide a esta autoridad que se lleve a cabo una mediación, ya que no es la primera vez que sucede eso, ya que le consta que su madre en una ocasión denunció a su padre por motivo del robo de un vehículo, situación que nunca fue así, y que hace 7 años aproximadamente, además de ellos están casados por sociedad legal, que tienen un matrimonio violento, específicamente su madre es la violenta, pidiendo investigar tal situación a esa autoridad, que su madre constantemente amenaza a su padre, que ambos son personas mayores de 70 años y que su salud está en riesgo. Manifiesta que no desea que su madre sea procesada por falsedad, pero que sí desea que la autoridad le ponga un alto a sus amenazas en contra de su padre, que ya que todos los hijos están cansados de tanta violencia por parte de su madre. De igual manera, su señoría obra diverso dato de prueba consistente en una entrevista a cargo de Jesús Antonio Cañedo Angulo, su carácter de testigo. De igual manera, manifiesta que trabaja como empleado, que es maquinista, que conocen a Laura Angulo Rivera porque es su madre, que Néstor Cañedo Márquez es su padre, que le consta que su padre, el señor Néstor Cañedo Márquez, es una persona tranquila, que de hace 20 años ha sufrido violencia intrafamiliar por parte de su madre, ya que su madre, la señora Ana Laura Angulo Rivera, es una persona inestable, violenta, siempre ha sido muy grosera con su padre, que lo amenaza falsamente con hechos imaginarios, que inventa, que le consta que ella ha manifestado desear suicidarse, que falsamente ha acusado a su padre, que siempre ha sido así,
que muchos años por motivo de los hechos violentos por parte de su madre, fue que sus padres decidieron dividir la casa habitación, en donde viven hace aproximadamente 2 años, que precisamente viviendo la casa con 2 accesos, durmiendo en cuartos separados desde hace muchos años, situación que ha permitido una convivencia parcialmente en paz, pero que su madre, la señora Ana Laura, constantemente acude al hospital a medicarse por problemas psicológicos y psiquiátricos, lo cual pide a su autoridad a investigar y evaluar. Asimismo que se edificó un muro desde hace un mes aproximadamente para poder dividir físicamente la casa habitación de sus padres. Que le consta que su madre denunció a su padre, que todo de manera falsa, ya que él fue notificado en su domicilio con una orden de restricción, que ella está declarando falsamente, lo cual constituye un delito, y pide a su autoridad que se lleve a cabo una mediación, que no es la primera vez que sucede esto, ya que le consta que su madre en una ocasión denunció a su padre con motivo del robo de un vehículo, lo cual no fue así, que hace 7 años aproximadamente ellos están casados. Hace 7 años aproximadamente, además ellos están casados por sociedad legal, que tienen un matrimonio violento, específicamente su madre es la violenta, pide a esa autoridad a investigar la situación, su madre constantemente amenaza a su padre, que ambos son personas mayores de 70 años y su salud está en riesgo con motivo de esa situación. Manifiesta que no desea que su madre sea procesada por falsedad, que sin embargo sí desea que la autoridad ponga un alto por las amenazas en contra de sus padres y que todos los hijos están cansados. De igual manera, señoría, obra diverso dato de prueba consistente en la entrevista del imputado de fecha 18 de febrero del 2021, quien ante el agente del Ministerio Público Investigador, en presencia de su defensor particular, manifestó reservarse su derecho a declarar en relación a los hechos que se le imputan. De igual manera, señoría, contamos con diversos datos de prueba, como lo es un acta de entrevista realizada por un agente ministerial de investigación criminal a la señora Ana Laura Angulo Rivera, quien entre otras cosas manifiesta que menciona a María Luisa Montes Pesqueira como su testigo, asimismo a la señora Blanca Julia Colorado Rodelo, quien no sabe si será posible que se lleve a cabo lo que es la testimonial, ya que es una semana aproximadamente y le diagnosticaron positivos al COVID y se ha visto muy grave. Que no desea involucrar a ninguno de sus hijos, que sean testigos, ya que nunca ha querido meterlo en problemas entre su papá Néstor Cañedo Márquez, además que no cuenta con ningún acta de nacimiento y en ese momento exhibe acta de matrimonio con Néstor Cañedo Márquez. De igual manera, su señoría, contamos con diversos datos de prueba, como lo es una acta de entrevista a testigo María Luisa Montes Pesqueira, realizada por un agente ministerial de investigación criminal en fecha 3 de marzo del 2021, quien manifestara, entre otras cosas, que el motivo de la presencia de los agentes ministeriales en su domicilio, que es su deseo de manifestar que tiene alrededor de 40 años de conocer a la víctima, Laura Elena, ya que cuando su familia se vinieron a vivir en ese tiempo a ese domicilio, García Burto, número 368, que la víctima también es su vecina, que habita sobre la misma calle, pero en el domicilio marcado con el número 369, y ya estaban viviendo ahí, que ella estaba viviendo en ese lugar junto con su pareja, hoy imputado de nombre Néstor Cañedo Márquez, que así como sus hijos, que son 4 ya mayores de edad, que hace mucho tiempo se cambiaron y se fueron cada uno por su lado. El caso es que respecto a los hechos que se investigan, tiene conocimiento que desde que viven todos sus hijos con ellos, el señor Néstor Cañedo siempre le ha dado sus buenos golpes a la vecina, Laura Elena Angulo, que nunca los ha presenciado, pero que sí la ha visto en muchas ocasiones toda golpeada, que decía que dichos golpes se los había dado su esposo Néstor Cañedo, pero al parecer nunca lo denunció, hasta hoy que la volvió a agredir, el martes 22 de enero del 2021. Recuerdo muy bien porque fue cumpleaños de una hermana de ella, que cuando tenía alrededor de las 9:30 de la mañana, que se presentó en su domicilio llorando, muy nerviosa y asustada, a su vecina Ana Laura, pidiéndole favor que le pidiera ayuda, marcando el número de emergencia 911, ya que ella, de lo nerviosa que estaba y por el mal de Parkinson que tiene, no podía marcar, por lo que de inmediato pidió ayuda que ella solicitaba y se fue a su domicilio a esperar una unidad de policía, que después regresó su vecina Ana Laura para decirle que los policías no se quisieron llevar al agresor, a su pareja, porque estaban muy viejos. Que en ese momento ella no puso atención a las lesiones que presentaba su vecina Ana Laura Angulo, pero después de 4 días que regresó a su casa y que le miró los moretones que traía, muy feos,
en los lugares que me había dicho que su expareja Néstor Cañedo le había golpeado, haciendo la aclaración que ella nunca vio cuando el señor Néstor Cañedo Márquez la golpeó a su vecina, que esta última vez que mencionó ella, y en ninguna de las ocasiones pasadas, pero sí no tiene ninguna duda de que esas lesiones que le mostró en esa última ocasión le fueron provocadas por su expareja Néstor, ya que no es la primera vez que lo hace, e ignora el motivo de por qué no lo denunció antes. De igual manera, su señoría, contamos, a fin de acreditar el vínculo de parentesco que existe entre la hoy víctima y el imputado, un acta de matrimonio, documental consistente en acta de matrimonio número 729, expedida por el oficial del registro civil de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a nombre de los contrayentes Néstor Cañedo Márquez y Ana Laura Angulo Rivera. De igual manera, su señoría, contamos con una copia certificada de un expediente de la institución de Prodeama, expediente número 00/2021, a nombre del adulto mayor Laura Angulo Rivera, de 70 años de edad, toda vez que se recibió una llamada de C5, en la cual reportaban un maltrato al adulto mayor por parte de su esposo. El domicilio de mayores datos se enoja de la solicitud de atención telefónica, manifestando que fue el día 22 de enero del 2021, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, en el domicilio García Burto, Simón Blay número 369 García Burto, en la colonia Olivares. Dentro de este expediente, su señoría, es de hacerse mención que obran diversos datos, mas sin embargo obra una comparecencia en fecha 18 de febrero del 2021 a cargo de la víctima Ana Laura Angulo Rivera, quien manifiesta que se presenta el día referido para informarles que el día 25 de enero del presente año hay una denuncia, una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en mujeres en contra de su esposo por maltrato, agresiones a su persona, que le tomaron la denuncia, sus documentos se los hace entrega al licenciado Julián Madrid Durán, solicita que le ayuden y le acompañen ante la gente del Ministerio Público a dar seguimiento sobre la denuncia que puso en contra de su esposo de nombre Néstor Cañedo Márquez, ya que se encuentra viviendo a un lado de su casa y no hace caso de la medida de protección que le dieron. Es por lo que solicita y manifiesta apoyo. De igual manera, hay otra comparecencia dentro de este expediente, su señoría de Prodeama, de una comparecencia también de la hoy víctima, donde manifiesta que de fecha 19 de febrero del 2021, donde manifiesta que se presenta a solicitar ayuda porque su esposo está en su domicilio y no se quiere salir de ahí. Fueron elementos de seguridad pública, le comentó que tiene una medida de protección en contra de su esposo y que él no se puede acercar a su casa, pero lo que le dijeron que ellos no podían hacer nada, que no se lo podían llevar, mucho menos sacarlo. Es por lo que solicita que se le dé seguimiento ante la gente del Ministerio Público, solicita que saquen a su esposo, que quiere vivir tranquila, los años últimos de vida, también que solicita la ayuda con el trámite de divorcio, porque quiere deslindarse de todo lazo con el señor de nombre Néstor Cañedo Márquez. De igual manera, señoría, dentro de este expediente, obra documental consistente en atención médica en la clínica del Liste, con fecha de 22 de enero del 2021 a las 12:30 horas, donde acude la señora Ana Laura Angulo Rivera a atención médica a dicha nosocomio. De igual manera, su señoría obra dentro de la carpeta de investigación una comparecencia, dentro de la cual acude la hoy víctima y el hoy imputado ante esta institución Prodeama, manifestando Néstor Cañedo: yo solo digo que no es cierto todo lo que comenta la señora y no tengo nada que decir. Y la señora Ana Laura manifiesta: yo sí quiero decir que durante muchos años he recibido muchas agresiones por parte de mi esposo y eso ya lo estoy viendo ante la agencia del Ministerio Público. Mis hijos nunca se han enterado de lo que me pasa con su padre. Yo los eduqué muy bien para que estuvieran al pendiente de él, pero todos los hechos son ciertos, siendo todo lo que tengo que manifestar. De igual manera, su señoría, contamos con diversos datos de prueba, como lo es un dictamen médico expedido por la doctora Eloísa Torres Gallegos, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quien a la exploración física de la hoy víctima Ana Laura Angulo Rivera manifestara
ojos con pupilas normoreflécticas con respuesta mínima a estímulo luminoso, conjuntivas congestivas. En columna cervical se palpa contractura de músculos esternocleidomastoideos y trapecios. Presenta equimosis de color violáceo en cara anterior de tercio distal de antebrazo derecho de 6 por 3.5 centímetros. En cara anterior de tercio superior de pierna derecha presenta equimosis violácea roja de 3 centímetros. En rodilla izquierda presenta una escoriación oblicua de 3 centímetros de longitud. Y en cara posterior de pierna derecha hay equimosis y dolor a la palpación en tercio medio. En pierna izquierda, en tercio superior con escoriación de descamación de la epidermis de 3 centímetros. En tercio medio presentan equimosis de color violáceo de 3 centímetros de diámetro. Y en cara posterior de tercio medio con descamación de la piel con equimosis de 3 centímetros de longitud. Concluyendo, la referida médico que Ana Laura Angulo Rivera presenta lesiones traumáticas visibles recientes que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida. Dicho dictamen, su señoría, es de fecha 25 de enero del 2021. De igual manera, señoría, contamos con diversos datos de prueba, como lo es un informe psicológico emitido por el psicólogo Jesús Daniel Rendón Espinosa, adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas de Historia Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quien manifiesta, entre otras cosas, su señoría, que no se pudo determinar lo solicitado debido a que a la peritada Ana Laura Angulo Rivera le fue imposible realizar las pruebas de manera adecuada, ya que la peritada menciona contar con antecedentes médicos como la enfermedad degenerativa conocida como Parkinson. Asimismo menciona antecedentes de diabetes y herpes, que durante la entrevista y la evaluación se observó en la peritada movimiento excesivo de manos, así como temblor en manos, brazos y piernas, por lo cual se mostraba una dificultad para respirar. La peritada no lograba concentrarse en las preguntas que se le realizaban, se desconcentraba el objetivo de la pregunta y se percibió la dificultad para llevar un orden en su redacción de los hechos. De igual manera, manifiesta que no se puede determinar lo solicitado, resulta poco viable llevar a cabo la batería de pruebas psicométricas en su totalidad, debido a las limitaciones antes referidas, que sin embargo los antecedentes de atención psicológica y psiquiátrica, así como el consumo de medicamentos, sitúan al evaluado en un estado de mayor vulnerabilidad, por lo que se sugiere acudir a terapia psicológica para trabajar alguna afectación que pudiera presentarse posteriormente. Asimismo, se sugiere una atención psiquiátrica para confirmar y o descartar los antecedentes psiquiátricos referidos por la evaluada. El tiempo que acude a terapia será determinado por el psicólogo, que durante la evaluación se observó en la peritada moretón en brazo derecho, raspón en rodilla y pierna izquierda. Se recomienda optar por medidas de protección en calidad de lo que se estime pertinente. De igual manera, su señoría obra como dato de prueba, un acta de entrevista de fecha 14 de mayo del 2021 a la víctima Ana Laura Angulo Rivera, realizada por un agente ministerial de investigación criminal, quien manifestara que de manera voluntaria quiere aportar como testigo a Alma Rosa Ramos Lucero, toda vez que la anterior testigo, de nombre Blanca Julia Colorado Rodelo, no la ha visto y que no ha podido localizarla. De igual manera, obra otro dato de prueba, su señoría, consistente en acta de entrevista a cargo de Alma Rosa Ramos Lucero, realizada por un agente ministerial de investigación criminal en fecha 14 de mayo del 2021. Quien manifestaron, su señoría, entre otras cosas, que respecto a la denuncia que puso su amiga Ana Laura Angulo Rivera, de 70 años, que tiene aproximadamente 40 años de conocerla, quien sabe que está casada desde hace aproximadamente unos 50 años con el señor de nombre Néstor Cañedo Márquez, que tiene su domicilio en calle Ángel García Burto, número 369, entre Manuel Loaiza y Simón Blay, de la colonia Olivares, que con respecto a la denuncia que puso la señora Ana Laura por el delito de violencia familiar en contra de su esposo Néstor Cañedo Márquez, manifiesta que Ana Laura le platicó que siendo el día 22 de enero del 2021, que eran como las 8:30 horas, que ella le platicó que se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Ángel García Burto, número 369, de la colonia Olivares, y que estaba en compañía de su esposo, Néstor Cañedo. Su esposo Néstor le dijo a Ana Laura que ella había puesto una olla de elotes para comer, que les había llamado a sus hijos, Laura Elena, Jesús Antonio y Guadalupe Gabriela, de apellidos Cañedo Angulo, para que fueran ellos a comer elotes, y que le dijo a Ana Laura, que le comentó a su esposo, de que ella quería que su hijo, Néstor Francisco, estuviera para invitarlo a comer elotes, ya que él está en la ciudad de Oregon, y le dijo a Ana Laura
que por ese comentario Néstor, su esposo, se molestó y le dijo que si ya iba a comenzar a hablar de ese pendejo y que ella le dio mucha tristeza y se puso a llorar y que fue en ese momento cuando Néstor le agarró del cabello y que la arrastró hasta la cochera, que esto se lo contó Ana Laura y que dijo que Néstor la estaba jaloneando y que ella se golpeó con la camioneta que estaba en la cochera y que también le dijo que la aventó contra el cerco y le dijo que después de eso la vecina de nombre María Luisa Montes Pesqueira, que vive enfrente de la casa de Ana Laura por la misma calle Ángel García Burto en la esquina con Simón Blay, se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo a Ana Laura que fue María Luisa quien hizo el reporte a la policía y que cuando llegaron los policías se entrevistaron con ella, con Ana Laura, que le contó y le dijeron que la próxima vez ella tenía que irse a esconder de su esposo cuando su esposo se pusiera violento y también le dijo que ella andaba muy golpeada y que su vecina de nombre Blanca Julia, de quienes conocen los apellidos, fue quien la llevó a Ana Laura al médico del ISSSTE. Después de eso, manifiesta que Ana Laura no es la primera vez que le cuenta que ha sufrido violencia por parte de su esposo Néstor, quien ha sido en otras ocasiones, no recordando la fecha exacta, que Néstor la ha golpeado, la ha insultado, le dice que es una vieja loca, que la ha llegado a correr de la casa. También manifiesta que Ana Laura le platicó que cuando ella regresó al hospital se dio cuenta que su esposo Néstor había levantado una barda, la cual dividía la casa, que quiso quedarse Néstor del lado de donde se encuentra una peluquería. De igual manera, su señoría, contamos con diversos datos de prueba, como lo es documental consistente en copia simple de expediente número 178/2021, tramitado ante el juzgado de primera instancia de lo familiar por el actor Néstor Cañedo Márquez, demandado a Ana Laura Angulo Rivera por un divorcio incausado, el cual se advierte dentro de los datos, en las constancias que obran en dicho expediente, que aún no tiene lo que es alguna sentencia por parte del juez de primera instancia de lo familiar. De igual manera, su señoría, contamos con una solicitud directamente a lo que es el juzgado de primera instancia, de lo familiar de este Distrito Judicial de Hermosillo, a fin de que nos remitan informe del estado procesal de dicho juicio ya mencionado y que remita la totalidad de las constancias en copia certificada, mismo que no nos ha hecho llegar lo que es de autoridad correspondiente. Es por eso, su señoría, que con los anteriores datos de prueba quedó demostrado que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 234A del Código Penal para el Estado de Sonora en relación con el artículo 8, fracción primera de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Ana Laura Angulo Rivera, toda vez que, como se advierte en la misma carpeta de investigación, fue el hoy imputado quien realizó actos de poder dirigidos a someter, controlar y agredir verbal, físico y psicoemocionalmente a su cónyuge, Ana Laura Angulo Rivera. Esto el día 22 de enero del año 2021, aproximadamente a las 8:30. Y de igual manera, entre los meses de junio y julio del año 2020, por la media mañana, esto cuando se encontraban en el domicilio ubicado en calle Ángel García Burto, número 369, entre Manuel Loaiza y Simón Blay de la colonia Olivares de esta ciudad, a dicho de la hoy víctima, dentro de la cual le ocasionó lesiones físicas, así como agresiones verbales y una afectación psicológica a la hoy víctima. Es así también, su señoría, que con los anteriores datos de prueba queda acreditada la probabilidad de que el señor Néstor Cañedo Márquez cometió dicho hecho, principalmente con la imputación directa que le realiza la hoy víctima, Ana Laura Angulo Rivera, en su denuncia de hechos y con lo establecido por los testigos María Luisa Montes Pesqueira y Alma Rosa Ramos Lucero. De todos los puestos, su señoría, se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Asimismo, dentro de la carpeta de investigación no se acredita ninguna causa excluyente del delito ni extinción de la acción penal de las previstas en el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Sonora. Por ende, se encuentran ya reunidos, su señoría, los requisitos para dictar una autovinculación al proceso, por lo cual se solicita se dicte la misma en contra de Néstor Cañedo Márquez por la comisión de un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar en perjuicio de Ana Laura Angulo Rivera. Es cuanto, su señoría. Asesora jurídica, ¿alguna manifestación o precisión que requiera de los datos de prueba?
Únicamente reiterar la solicitud del Ministerio Público, señoría, que vincula el proceso al imputado en perjuicio de la hoy víctima por el delito de violencia familiar, y principalmente pues le solicitamos que le dé credibilidad al dicho de la víctima, ya que esta pues tiene un valor preponderante. Es cuanto. Defensor, ¿alguna precisión que requiera de los datos de prueba? Su señoría, básicamente, según el relato de los hechos que viene refiriendo la fiscal, pues en base a los mismos, le solicito con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicta el auto de no vinculación a proceso. Precisamente de los mismos datos de prueba se advierte que no se reúnen los requisitos indispensables para vincular a proceso a mi cliente. Por lo tanto, le solicito enfáticamente no vincularlo a proceso y levantar la medida de protección. Es cuanto, su señoría. Bien. Señor Néstor Cañedo Márquez, ¿escuchó usted los datos de prueba? Sí, ¿Los comprendió? sí. Le hago saber, señor Cañedo Márquez, que la solicitud que realiza la agente del Ministerio Público es de que usted se le vincule a un proceso penal. Esto es una resolución provisional a su situación jurídica, la cual puede resolverse en esta misma audiencia o en la diversa audiencia dentro del término de 72 horas, o incluso si desea ampliar ese término a su doble, es decir, a 144 horas. Esto dependiendo de la estrategia de su defensor. Consulte con su abogado y dígame cuándo desea que le resuelva su situación jurídica. En esta audiencia, 72 o 144 horas. Le va a manifestar al juez que en esta misma audiencia resuelva sobre la vinculación o no vinculación a proceso. En esta misma audiencia. Su señoría, en esta misma audiencia que se resuelva. Defensor, ¿va a ejercer debate respecto a la solicitud de la fiscal? Sí, su señoría. Únicamente remitirme a varios datos de prueba, específicamente a la documental relativa al expediente administrativo formado en la institución estatal PRODEAMA. Al respecto, solicito como algo esencial y relevante el testimonio de los hijos del matrimonio de la señora Ana Laura y del señor Néstor Cañedo, en donde ellos refieren ante dicha institución que su señor padre es inocente de todas estas cuestiones por demás imaginarias, palabras de los testigos, en donde efectivamente son alucinaciones provocadas por la ausencia de medicación por parte de la víctima. Le solicito ver la constancia de fecha 17 de marzo del 2021. Ahora bien, con respecto al dato de prueba relativo al expediente judicial formado por el divorcio incausado que promovió mi cliente Néstor Cañedo en contra de la señora Ana Laura, en el mismo se reclaman dos prestaciones. La primera es la disolución del vínculo matrimonial y la segunda es se dicten medidas en cuanto a la violencia familiar que la señora Ana Laura Angulo le ha cometido en contra del señor Néstor Cañedo. Y este mismo expediente, al día de hoy, como lo relató la fiscal, se encuentra en el periodo de alegatos, mismos que ya fueron expresados. Por lo tanto, estamos únicamente a la espera de la resolución de dicho juicio. En relación al dato de prueba que se refiere al informe en psicología que relató la fiscal de fecha 22 de abril de 2021, solicito se ponga de relieve el hecho de que no fue posible evaluar y conocer el riesgo o el daño causado en virtud del estado de salud de la víctima, ¿sí? Por lo que no dejo de solicitar, no perder de vista que mi cliente es una persona, es un caballero de 79 años de edad, es un hombre que a duras penas cuenta con un micronegocio de peluquería que lo tiene en su propio hogar y que vive a merced de sus hijos, al igual que la hoy víctima.
tanto ambas partes materiales, todas sus necesidades, son única y exclusivamente mediante la ayuda de sus 3 hijos. Estos 3 hijos son testigos en la carpeta de investigación y la fiscal ha hecho énfasis en la entrevista que se llevó a cabo en los mismos, en donde ellos relatan la inexistencia del delito. Por lo tanto, le solicito enfáticamente de nueva cuenta el auto de no vinculación a proceso en virtud de que no se reúnen los requisitos indispensables para tal efecto. Es cuanto, su señoría. Entonces procedo a resolver. Para ello, primero, pues, preciso verificar si se encuentran los requisitos proyectados de un auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, así como el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero requisito, pues, que se haya formulado imputación, lo cual aconteció en esta audiencia. Así mismo, respecto al segundo requisito, es de que se le da la oportunidad de declarar al imputado. También sucedió en esta audiencia, en la cual el señor Néstor Cañedo Márquez se reservó su derecho a declarar. En cuanto al tercero requisito, consistente que de los antecedentes de la investigación existan datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, considero que este requisito no se encuentra actualizado en el caso concreto. Esto ya que de los datos expuestos por la Fiscalía resultan insuficientes para establecer que se han cometido actos de poder dirigidos a dominar, someter, controlar, agredir verbal, física o emocional a un miembro de la familia y que con ello pueda causar un maltrato verbal, físico y psicológico, ya que de lo expuesto por la fiscal resulta ser parco para acreditar este hecho ilícito, toda vez que si bien es cierto existe una denuncia a cargo de la señora Ana Laura Angulo Rivera, la misma no se encuentra fortalecida o corroborada con un diverso dato probatorio. Si bien es cierto, la víctima señala que ella fue agredida de forma física, verbal y psicológica el día 22 de enero del año 2021 a las 8:30 de la mañana, cuando se encontraba en su domicilio acompañado del imputado, el señor Néstor Cañedo Márquez, quien es su esposo, con quien ella misma señala que contrajo matrimonio desde el año 1966 y que estableció su domicilio conyugal en calle Ángel García Burto, número 369 de la colonia Olivares, y que este sujeto señala que le agredió de forma verbal, física y psicológica cuando ella le hace un comentario respecto de que quería que estuviese en casa uno de sus hijos, haciendo referencia a una narrativa de que esta persona la agredió de forma física al tomarla de los cabellos, llevarla hasta la cochera, llevarla hacia su exterior, donde arremete contra ella y que tuvo que ser auxiliada por una de sus vecinas. Sin embargo, cabe señalar que para esto de las propias deposiciones que hacen referencia y que ella ofreció como testigos, entre ellos, como lo es de la deposición o la entrevista de la señora María Luisa Montes Pesqueira, quien señaló pues que en efecto es vecina de la señora Ana Laura Angulo, desde hace más de 40 años que la conoce, que habitan sobre la misma rúa, que ella pues habita con su pareja y que procreó 4 hijos, que cada quien de los hijos ya no habitan en el domicilio, y quien señala que la propia víctima le ha señalado que el imputado le ha proferido golpes, más ella refiere en su deposición a la entrevistada que ella no los ha presenciado, como así lo hace ver la denunciante. Se contradice, no es consistente la deposición de la denunciante y no se corrobora con alguna otra, porque toda vez que también la diversa entrevistada de nombre Alma Rosa Ramos, que también manifestó pues que es amiga y conoce a la víctima Ana Laura Angulo Rivera desde hace más de 40 años y que ella
tiene más de 50 años casada con el señor Néstor Cañedo. También hace referencia que le platicó que al encontrarse en su domicilio la víctima con su esposo, cuando estaba cocinando elotes, fue agredida de parte de Néstor Cañedo Márquez, pero no hace referencia de que haya sido testigo presencial de los hechos. Si bien es cierto, hace referencia sobre las lesiones que ésta presentó y de las cuales un galeno legista oficial dio fe de las mismas, las cuales clasificó como de aquellas que tardan más de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida. Cierto es que no tengo un dato objetivo de que me indique que el imputado haya sido el sujeto que se las haya infligido a la víctima. Y respecto a algún daño o afectación psicológica que viniera a corroborar esa agresión física o psicoemocional, cabe señalar que no tengo tampoco algún dato objetivo que me aporte dicho dato, ya que a la señora Ana Laura Angulo Rivera no se le pudo evaluar por parte de peritos oficiales en psicología. Esto ante los problemas de salud crónica que presentaba la víctima, ya que señalan él mismo que padecía Parkinson y diabetes y que la víctima no lograba concentrarse, por lo cual era poco viable realizar esa entrevista, más cuando se señala que era poco viable ante el consumo de medicamentos consumidos por la propia entrevistada, lo cual viene ahora a corroborar que la víctima utiliza medicamentos y que no, que caso contrario, que de las diversas de entrevistas de los hijos de los sujetos del hecho ilícito, como son Laura Cañedo Angulo, Guadalupe Cañedo Angulo, Jesús Antonio Cañedo Angulo, quienes son coincidentes en señalar y manifestar que el señor Néstor Cañedo Márquez no es una persona violenta. Si bien es cierto, no refieren que sean testigos presenciales al día o al momento de los hechos que señala la denunciante, cierto es que son personas que convivieron con el señor Néstor Cañedo Márquez y Ana Laura Angulo Rivera, toda vez que son sus descendientes y tienen y les consta sobre el comportamiento y la salud física y mental de cada uno de ellos, que incluso hacen referencia a que el señor Cañedo Márquez es quien recibe la afectación física y emocional, que su mamá es la persona violenta, es decir, la denunciante, y que incluso que su mamá ha denunciado a lo imputado por hechos falsos, que incluso relativos al robo de un vehículo, que por la situación de su mamá tuvieron que dividir la casa para que pudieran llevar un trato digno y no violento hacia su señor padre, que agregan incluso que no desean que su señora madre sea procesada de falsedad de declaración. Solicitaron incluso que se llevara o se buscara una mediación, que su mamá ha demandado a su padre por hechos imaginarios, por lo que no tengo un dato objetivo pues de cómo fue. Si bien es cierto, presentó lesiones la víctima, pero no tengo el dato objetivo de quién, o si ella se las provocó, o quién fue la causa externa de que se las provocaron, y no tengo un daño, tampoco algún maltrato psicológico, cómo acreditar un maltrato psicológico, más cuando los datos expuestos por la fiscalía pues son partos, son insuficientes.
y del dictamen pericial que se le practicó pues, en psicología, como lo señalé, pues no me aporta algún dato objetivo, más cuando no se le pudo practicar ante el estado en que se encontraba la señora Ana Laura Angulo Rivera. Por lo cual me es imposible pues acreditar este hecho señalado por el cual le solicita a la Fiscalía que se le vincule a proceso al señor Néstor Cañedo Márquez, mucho menos para acreditar la posible participación o comisión en dicho hecho ilícito. Que señala la señora Ana Laura Angulo Rivera, se cometió en su agravio los días 22 de enero del año 2021, así como aproximadamente los días entre el mes de junio o julio del año 2020. Toda vez que su deposición de la propia víctima no se corrobora con diversos datos probatorios de forma objetiva. No obstante que ahora un informe de alto riesgo practicado por peritos oficiales, más no encuentra sustento con el dictamen psicológico que se le practicó a la señora Angulo Rivera. De ahí que, pues, resulta insuficiente para por tener establecido de que se encuentra reunido en su integridad la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo cual resuelva por los siguientes puntos resolutivos. Primero, este órgano judicial es competente para emitir la presente resolución. Segundo, se dicta auto de no vinculación a proceso en contra de Néstor Cañedo Márquez. Toda vez que no se acreditó el hecho señalado como delito de violencia familiar, mucho menos la probable responsabilidad del citado imputado por el hecho que se dijo cometido en perjuicio o agravio de Ana Laura Angulo Rivera. Tercero, les hago saber que esta resolución es apelable, de la cual quedan todos debidamente notificados en esta audiencia. Dejando pues que se lleve la transcripción de los citados puntos resolutivos. ¿Alguna diversa petición fiscal? Sí, señoría, copia de audio y video de la presente audiencia me se ha enviado al correo institucional. Asesora jurídica. Copia de audio y video de la presente audiencia se envía al correo ya registrado. Gracias. Defensor. Igualmente, su señoría, con fundamento en el numeral 50, solicito se me envíe copia del audio y video de la presente audiencia al correo electrónico ya registrado ante su órgano. Gracias. Señor Cañedo Márquez, ¿alguna manifestación o petición? No, gracias. De conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena expedir las copias a las partes intervinientes en los términos que ellos solicitaron. Ya no tengo más sobre qué pronunciarme a resolver. En este acto declaro cerrar la presente audiencia. Que tenga buen día.